Bendiciones. Predicadores versus salarios. Este es un tema delicado, no por lo difícil que sea de tratar, sino por las diferencias que hay entre los mismos evangélicos, a pesar de que la Biblia nos ilustra, nos da detalle claro acerca de este tema, pero parece ser que no estamos todos de acuerdo. Una gran parte dice que un predicador no debe pedir un salario por predicar. Algunos dicen que sí. Otros están de acuerdo con una ofrenda, no con un salario. Una minoría entiende que no se le debe dar ofrenda, mucho menos un salario, porque el evangelio es gratis. Por tal razón, me siento obligado a hacer las siguientes preguntas. Número 1. ¿Es correcto que los predicadores pidan un salario por predicar? Número 2. ¿Va en contra de la palabra de Dios pedir un salario por predicar? Número 3. ¿Qué es lo correcto? ¿Ofrenda o salario? Número 4. ¿Por qué la mayoría apoyan una ofrenda y no un salario? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Esta ley simplemente ordenaba un buen trato para el animal, ya que en aquel tiempo el grano se separaba de su cáscara, haciendo que el buey lo pisara repetidamente. Algunos se daban a la tarea de amordazarle la boca al buey para impedir que comiera de la cáscara o el grano. Era un trato cruel, inhumano, brutal. Obligar a este animal a trabajar durante el día sobre todo el grano y no dejarlo comer. Por tal razón, la ley que prohibía al obrero ponerle bozal al buey para privarlo del derecho de comer en lo que él estaba trabajando. Se entiende que a un trabajador se le debe permitir disfrutar del fruto de su propia labor. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Parece ser que los predicadores, maestros y ministros de la palabra de Dios estaban siendo descuidados en ese momento, como pasa hoy día en la actualidad. Esto demostró la más baja ingratitud. Qué vergonzoso es defraudar de su apoyo temporal a quienes alimentan nuestras almas, negarle una recompensa terrenal a aquellos de quienes recibimos beneficios celestiales. Lamentablemente fue así y seguirá siendo así. La gente siempre está dispuesta a proporcionarles libremente a los ministros de Satanás todas las comodidades y apenas suministrarles a los ministros y predicadores piadosos una migaja. Aunque no nos toca ser demasiado persistente con nuestro derecho, el apóstol Pablo se vio obligado a exhortar a los gálatas a cumplir con su deber. Ahora bien, ¿es correcto que un predicador pida un salario por predicar? Claro que sí. Es su derecho. ¿Va en contra de la palabra de Dios pedir un salario por predicar? No, al contrario, está bíblicamente aprobado. ¿Qué es lo correcto? ¿Ofrenda o salario? La Biblia no habla de dar ofrenda a aquellos que trabajan, habla de salario. ¿Por qué la gran mayoría apoya la ofrenda y no el salario? Porque en la ofrenda se tiene la oportunidad de darle a la persona lo que te parezca y con el salario hay que darle lo convenido.
Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o don que se da en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración, mientras que el salario es la recompensa o paga que se da a un obrero por el trabajo que ha realizado. Me explico. Yo no puedo buscar un electricista para que resuelva un problema eléctrico en mi casa y luego que él haya terminado el trabajo, darle lo que yo quiera, lo que me parezca. Eso no funciona así. Quien va a realizar el trabajo es quien determina cuánto cobrará por el trabajo que realizará. Recuerden, una ofrenda es un regalo, un donativo. Es un obsequio que se le puede dar a quien sea, a quien usted quiera. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pues las escrituras dicen: no le ponga bozal al buey mientras esté trabajando, y el trabajador es digno de su salario. El obrero, es decir, el trabajador, es merecedor de su salario, no de dádivas ni donaciones. Esto usted lo da si usted es generoso, si quiere hacerlo, pero el salario es un deber. Es por tal razón, mis hermanos, que el apóstol Pablo les escribió al joven pastor Timoteo dándoles algunas instrucciones. La palabra anciano utilizado en ese texto debe ser entendida en un sentido amplio sobre quienes ejercen liderazgo. La palabra doble honor en ese contexto significa que los que trabajan arduamente en el ministerio, principalmente los que se dedican a predicar y a enseñar, deben ser remunerados por la iglesia, cosa que difícilmente se hace. El problema es que la mayoría de los evangélicos quieren todos gratis. Quieren el mejor predicador para una campaña gratis. Quieren los mejores músicos gratis. Quieren el mejor sonido gratis. Quieren el mejor adorador o adoradora gratis. Y si estas personas piden un salario, que están en su derecho de pedirlo, entonces son del diablo. Me gusta la palabra del rey David en 2 de Samuel capítulo 24, 21 al 24. El rey David fue donde Arauna y le dijo: quiero comprarte la parcela y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga. Arauna le dijo: tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor te parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, dijo Arauna. Yo estoy seguro de cuál sería la respuesta de la mayoría de los evangélicos de hoy. ¡Qué bendición! Te dejaste tocar por Dios. Con mucho gusto recibirían algo gratis para ofrecer a Dios. Sin embargo, la respuesta de David fue la siguiente: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocausto que nada me cueste. Si queremos darle lo mejor a Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Dejemos de querer todo gratis. En San Lucas capítulo 10 versículo 7, el mismo Jesús dijo: los que trabajan merecen recibir su salario. Y para concluir, quiero leer 1 de Corintios capítulo 9 desde el versículo 3 en adelante, y quiero que presten mucha atención. Dicen sus letras: contra los que me acusan, esta es mi defensa.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en la casa sagrada comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Quiénes eran sus críticos? Probablemente gente de la iglesia, como hacen hoy día. Fíjense, él está hablando de los derechos de un apóstol. Él dice claro: esta es mi defensa contra los que me critican. Pero en esta ocasión solo quiero destacar algunos puntos de esta palabra del apóstol Pablo. Punto número 1. Él se pregunta: si yo predico entre ustedes, ¿es mucho si pido un salario? Punto número 2. Si ustedes le pagan a otro, con más razón, ¿no deberían pagarnos a nosotros? Quiero hacer un paréntesis aquí. La iglesia invita a un terapeuta familiar no evangélico para una charla de 1 hora. Este pide un salario de 8,000 pesos. Sin refunfuñar, la iglesia lo paga con 1,000 gusto. Meses después, invitan un predicador para 3 días de campaña. Este pide un salario de 5,000 pesos por los 3 días. Entonces él es un hijo del diablo. ¿Qué cosa? Número 3. Él sigue diciendo: los que sirven en el templo reciben su alimento del templo. Los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Y aquí él dice: el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio, que vivan del evangelio. Es un derecho que tiene todo lo que ejercen un trabajo en la obra de Dios. Sin embargo, hay muchos que, como el apóstol Pablo, no hacen uso de ese derecho. Pero el no hacer uso de ese derecho no te da el poder de decir que los que hacen uso de ese derecho son del diablo, no son evangélicos, no les importa las almas, se van para el infierno. No. Recuerden siempre, mis hermanos, no seamos críticos de cosas que no sabemos. Primeramente, investiguemos, aprendamos y luego hagamos nuestro comentario. Es por nuestra culpa que muchas veces los no evangélicos hablan de cosas que no saben, y nosotros somos los culpables, nosotros por emitir opiniones en cosas que desconocemos. Yo en lo particular no pido un salario por predicar, pero no puedo hablar mal de quienes lo hacen. Ellos están en su derecho. Bendiciones.